¿Alguna vez has sentido que, a pesar de todos tus esfuerzos, algo dentro de ti impide el progreso, surgiendo justo cuando el éxito está a tu alcance? Este fenómeno, tan común y frustrante, es más que simple mala suerte o falta de disciplina. Se manifiesta como una fuerza interna, una resistencia que parece sabotear los momentos más importantes. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué, cuando estamos a punto de alcanzar nuestras metas, enfrentamos este bloqueo invisible? La respuesta no se encuentra en las circunstancias externas, en las personas que nos rodean o en el azar. Está profundamente arraigada en nuestra mente, en una parte oculta de nosotros mismos, nuestra sombra. Según Carl Jung, la sombra es el lado oculto de la psique, donde se guardan nuestros miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Aunque parece una enemiga, la sombra es, en realidad, una aliada incomprendida, desesperada por ser notada. Cuando ignoramos esta parte de nosotros, encuentra formas sutiles y a menudo autodestructivas de llamar nuestra atención, manifestándose como autosabotaje. Este autosabotaje es un reflejo directo de los aspectos de la sombra que no reconocemos conscientemente. Es como si hubiera una lucha interna entre la parte de nosotros que desea el éxito y la parte que teme lo que ese éxito podría traer. Al intentar controlar esta sombra sin comprenderla, terminamos atrapados en ciclos de procrastinación, miedo y autodestrucción. Pero, ¿y si, en lugar de combatir esta fuerza, aprendiéramos a entenderla e integrarla en nuestra vida? Carl Jung nos enseñó que no debemos temer nuestra sombra. Al contrario, debemos enfrentarnos a ella. El primer paso para superar el autosabotaje es entender que no se trata solo de un conjunto de malos hábitos, sino de un conflicto profundo entre lo que deseamos y lo que reprimimos. Nuestra sombra es una parte de nosotros que anhela reconocimiento y, cuando se la ignora, toma el control de maneras que sabotean nuestros mayores sueños. Autores como Joe Dispenza, en Breaking the Habit of Being Yourself, exploran esta idea de que podemos reprogramar la mente para superar estos patrones de autosabotaje. Dispenza nos muestra que, al tomar conciencia de nuestros pensamientos y comportamientos limitantes, podemos transformarlos y abrir espacio para un nuevo yo, alineado con nuestros verdaderos objetivos. De manera similar, Swami Vivekananda, en Raja Yoga, aborda el poder de la mente y cómo el autoconocimiento es fundamental para dominar la naturaleza interna y externa, reforzando la idea de que el control de nuestros pensamientos es la clave para la libertad y el éxito. Integrar la sombra, por lo tanto, no es una tarea fácil. Requiere coraje para enfrentar lo que ha sido reprimido durante años. Sin embargo, es en este proceso de confrontar y aceptar nuestros miedos e inseguridades donde reside el verdadero poder. Cuando miramos la sombra con compasión, sin tratar de eliminarla, se transforma en una fuerza motriz, una energía que antes nos retenía, pero que ahora puede impulsarnos hacia adelante. Imagina lo que podrías lograr si no existiera esa resistencia invisible. Sí, en lugar de luchar contra tus inseguridades, las aceptarás como parte de ti y las usarás como una fuente de poder. Superar el autosabotaje no significa eliminar los errores o los miedos, sino integrarlos y utilizarlos como herramientas para crecer. Como Jung y otros grandes pensadores nos muestran, el camino hacia la realización pasa por el reconocimiento de las partes más oscuras de nosotros mismos. Solo al aceptar nuestra complejidad podemos desbloquear todo nuestro potencial. El autosabotaje, entonces, no es un final. Es el comienzo de un profundo viaje de autoconocimiento. Al reconciliarnos con nuestra sombra, transformamos lo que antes parecía ser un obstáculo insuperable en una fuente de fuerza y sabiduría. Es este proceso de integración el que nos permite vivir de manera auténtica y plena, avanzando sin las cadenas invisibles del miedo y la duda. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun estando tan cerca de alcanzar una gran meta, algo dentro de ti te impide avanzar? Como si, en el momento decisivo, una fuerza interna e invisible surgiera, bloqueando tus pasos. Esa sensación, tan frustrante y familiar, no es una casualidad ni una simple debilidad personal. Según Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología, ese bloqueo proviene de lo que él llamó la sombra. La sombra, en la teoría de Jung,
representa los aspectos reprimidos y no reconocidos de nuestra psique. Son partes de nosotros que, por diversos motivos, ya sean culturales, sociales o personales, preferimos ignorar. Desde temprana edad aprendemos lo que es aceptable y lo que no lo es. Poco a poco, los deseos, miedos y rasgos que no encajan en esas expectativas son empujados al fondo de nuestra mente. Sin embargo, lo que ignoramos no desaparece, permanece activo, influyendo en nuestras decisiones y acciones de manera sutil, a menudo saboteando nuestro propio progreso. Jung creía que la sombra contiene tanto aspectos negativos como positivos. No solo se ocultan rasgos sombríos como el miedo y la inseguridad, sino también talentos, deseos reprimidos e impulsos creativos. Al ocultar estas partes de nosotros mismos, creamos un conflicto interno, y es en este escenario donde el autosabotaje encuentra terreno fértil. Lo que aparentemente es una barrera inexplicable o un error repetido, en realidad, es nuestra sombra actuando, tratando de emerger. Pero, ¿cómo actúa la sombra en nuestra vida diaria? Piensa en las veces en que procrastinaste en momentos decisivos, dejaste pasar oportunidades o saboteaste relaciones prometedoras. Muchas de esas actitudes provienen de una parte de ti que teme el éxito o que cree que no merece alcanzar sus metas. La sombra, cuando es ignorada, actúa sin que lo notemos, creando obstáculos invisibles que nos alejan de nuestros verdaderos deseos. El desafío propuesto por Jung es: ¿cómo podemos integrar la sombra? ¿Cómo podemos reconocer esas partes ocultas de nosotros mismos sin dejar que nos controlen? Para Jung, la solución no está en intentar eliminarlas o combatirlas, sino en aceptarlas como parte de nuestro ser. Al reconocer la sombra, sin juzgarla, podemos comenzar a integrarla en nuestra personalidad consciente. Este proceso de aceptación es el primer paso para romper el ciclo del autosabotaje. En la práctica, esto significa confrontar nuestros miedos e inseguridades con honestidad. No es fácil, ya que requiere coraje para mirar directamente aquello que preferimos ocultar, nuestras fallas, deseos reprimidos, rasgos que no encajan en la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero es precisamente en este enfrentamiento donde reside la clave para una transformación profunda. Cuando acogemos estas partes de nosotros, dejan de sabotearnos. En lugar de actuar en las sombras, estas energías reprimidas pueden ser usadas de manera positiva, como fuentes de creatividad e impulso para el crecimiento personal. Jung nos ofrece una visión liberadora. El autosabotaje no es un enemigo invencible, sino una manifestación de algo dentro de nosotros que aún necesita ser comprendido. Nos invita a transformar esta lucha interna en un proceso de autoconocimiento, en el que la sombra se convierte en una aliada. Así, lo que antes parecía una barrera insuperable se transforma en una oportunidad de crecimiento y evolución personal. Ahora que entendemos el concepto de la sombra según Carl Jung, es importante explorar cómo afecta directamente nuestras vidas y decisiones. La sombra no se limita a ser un concepto abstracto, relegado al campo teórico de la psicología, está presente en cada elección que hacemos, muchas veces sin que nos demos cuenta. Se manifiesta en los momentos en que dudamos de nuestras capacidades, procrastinamos o saboteamos oportunidades, alimentando un ciclo de frustración y estancamiento. Jung creía que, cuanto más intentamos ignorar o reprimir nuestra sombra, más poder adquiere sobre nosotros. Es como una parte de nuestro ser que, al ser descuidada, encuentra formas indirectas de llamar la atención. Cuando estás a punto de dar un gran paso, ya sea en tu carrera, relaciones o desarrollo personal, y, de repente, comienzas a dudar, a vacilar o incluso a retroceder, eso puede ser la manifestación de tu sombra actuando. Trae a la superficie miedos ocultos, inseguridades y creencias limitantes que han sido relegadas al inconsciente, pero que aún influyen en tus acciones. El proceso de enfrentar la sombra requiere autoconocimiento y disposición para encarar nuestras partes más incómodas. No es una tarea fácil. Implica admitir fragilidades y reconocer aspectos que normalmente preferimos ocultar, como miedos, celos, rasgos egoístas o resentimientos. Pero, como Carl Jung nos enseñó, es precisamente en esta confrontación donde encontramos las claves para nuestra verdadera libertad.
solo al aceptar e integrar estos aspectos podemos dejar de ser gobernados por ellos. Además, es importante entender que la sombra no está compuesta solo por elementos negativos. Muchos de nuestros mayores talentos y potenciales inexplorados pueden estar escondidos en ella. Quizás, en algún momento de tu vida, hayas reprimido tus impulsos creativos, tu capacidad de liderazgo o incluso tus deseos más profundos por miedo al juicio de los demás o por inseguridad. Al acceder a la sombra, tenemos la oportunidad de liberar estas energías reprimidas y utilizarlas en nuestro beneficio. Aquí entra la necesidad de prácticas que promuevan este autoconocimiento. La meditación, por ejemplo, es una de las herramientas más eficaces para acceder a las capas más profundas de la mente. Joe Dispenza, autor de Breaking the Habit of Being Yourself enfatiza la importancia de reprogramar el subconsciente para romper patrones autosaboteadores. Al observar nuestros pensamientos y emociones de manera consciente, podemos identificar cuando la sombra está tomando el control y, así, comenzar a transformarla en una aliada poderosa. Enfrentar la sombra es, por lo tanto, un proceso continuo de descubrimiento e integración. No se trata de eliminarla, sino de aceptarla como una parte esencial de quienes somos, permitiendo que esa energía oculta se transforme en un combustible para nuestro crecimiento personal. Comprender e integrar la sombra es un proceso que, aunque desafiante, es profundamente liberador. Carl Jung nos ofrece una clave poderosa para ello. Al sacar a la luz lo que está oculto, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan a comportamientos repetitivos y autodestructivos. Sin embargo, esta integración exige más que un simple deseo de cambio, requiere coraje, compromiso y, sobre todo, disposición para enfrentar nuestras propias vulnerabilidades. Uno de los grandes obstáculos en este proceso es el miedo. A menudo evitamos mirar nuestra sombra porque tememos lo que encontraremos. La sociedad, desde temprana edad, nos enseña a reprimir sentimientos y comportamientos considerados indeseables. Ser vulnerables, sentir envidia o admitir fallas son vistos como debilidades, por lo que tendemos a enmascarar esas partes de nosotros mismos. Sin embargo, el verdadero poder reside precisamente en la aceptación de esas debilidades. Como sugirió Jung, aquello que negamos dentro de nosotros se transforma en una fuerza destructiva que actúa desde las sombras, fuera de nuestro control. La meditación y otras prácticas de autoobservación son esenciales para el proceso de integrar la sombra. Al darnos tiempo y espacio para la introspección, comenzamos a reconocer patrones de pensamiento y comportamiento que antes estaban ocultos. Es en este momento cuando podemos empezar a darnos cuenta de cuando está presente el autosabotaje. Tal vez hayas notado que, en situaciones de estrés, siempre respondes de una manera particular, tal vez con procrastinación, ira o aislamiento. Estos son señales de que la sombra está actuando, y solo cuando somos conscientes de estos patrones podemos comenzar a cambiarlos. Aquí es donde entra en juego la importancia de la atención plena. A través de la práctica de estar presente y consciente en el momento, podemos observar nuestras reacciones automáticas antes de que tomen el control. Joe Dispenza, en Breaking the Habit of Being Yourself refuerza que gran parte de nuestros comportamientos limitantes están regidos por el subconsciente. Al sacar a la superficie estos comportamientos, ganamos el poder de modificarlos. Dispenza explica que, al reconocer e interrumpir estos patrones, comenzamos a crear nuevos caminos neuronales, transformando nuestros hábitos y pensamientos de manera definitiva. Otro aspecto importante de la integración de la sombra es el autoconocimiento emocional. Necesitamos permitirnos sentir plenamente emociones como el miedo, la ira y la tristeza, sin juzgarlas. Reprimir estas emociones solo fortalece su presencia en las sombras. Cuando aceptamos estos sentimientos como partes naturales de la experiencia humana, pierden el poder de dominarnos. Esto no significa entregarse a estas emociones de manera destructiva, sino permitir que fluyan, se comprendan y, eventualmente, se disipen. En el contexto del desarrollo personal, integrar la sombra no es solo una cuestión de evitar el autosabotaje, sino de liberar el potencial que ha sido reprimido a lo largo de la vida.
Muchos de nuestros talentos y habilidades fueron enterrados junto con los aspectos negativos de nuestra psique. Tal vez, por miedo a las críticas, hayas escondido tu creatividad o tu ambición. Tal vez, por vergüenza, hayas negado tu deseo de asumir una posición de liderazgo. Estas son partes valiosas de ti que esperan ser rescatadas. Swami Vivekananda, en Raja Yoga, aborda el control de la mente como una clave para la autorrealización. Nos enseña que, al dominar nuestros impulsos internos, podemos trascender las limitaciones de la mente y desbloquear un nivel más elevado de conciencia y potencial. La sombra, en este contexto, no es una barrera insuperable, sino una oportunidad para dominar nuestros aspectos internos y avanzar hacia un estado superior de existencia. Por lo tanto, la jornada de integración de la sombra es una de las más profundas que podemos emprender. Exige que seamos honestos con nosotros mismos, que aceptemos tanto nuestros defectos como nuestros dones, y que estemos dispuestos a crecer a partir de esa aceptación. Al hacer esto, transformamos la energía reprimida de la sombra en una fuerza de motivación y claridad que nos impulsa hacia una vida más auténtica, libre de las cadenas invisibles del miedo y la duda. La verdadera libertad no está en negar quiénes somos, sino en abrazar todos los aspectos de nuestro ser, luz y sombra, permitiendo que esa unión nos lleve a un estado de plenitud y realización. Lo que antes parecía ser una fuente de autosabotaje se convierte, entonces, en una de las mayores fuentes de poder personal. Ahora que entiendes lo que es la sombra y cómo afecta tu vida, es momento de pensar en formas prácticas de enfrentarla e integrarla. Muchas veces, quedamos atrapados en patrones de autosabotaje, procrastinación y autocrítica, pero la buena noticia es que hay una manera de cambiar. Esto no significa eliminar completamente tus miedos o fallas, sino aprender a trabajar con ellos, transformando estas fuerzas internas en aliadas para tu crecimiento. ¿Pero cómo puedes hacerlo exactamente? El primer paso para enfrentar tu sombra es cultivar la atención plena, es decir, estar presente y consciente en el momento. Esto puede parecer algo simple, pero en la práctica es todo un desafío. Estamos acostumbrados a actuar en piloto automático, repitiendo comportamientos sin realmente pensar en ellos. Cuando comienzas a prestar atención a tus acciones y pensamientos en el momento en que ocurren, puedes notar patrones de comportamiento que estaban ocultos. La práctica de la atención plena, o mindfulness, es una de las herramientas más poderosas para conectarte con tu yo interior y reconocer cuando está actuando tu sombra. En un mundo en el que estamos constantemente distraídos y sobrecargados de información, muchos de nuestros comportamientos ocurren de manera automática, sin que lo notemos. La atención plena nos ayuda a desacelerar, enfocarnos en el momento presente y observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Cuando cultivas esta práctica, eres capaz de identificar patrones de autosabotaje en el momento exacto en que surgen, antes de que tomen el control. Por ejemplo, supongamos que a menudo procrastinas cuando necesitas terminar un proyecto importante. En lugar de simplemente ignorar el problema o criticarte a ti mismo, la práctica de la atención plena te permite observar lo que realmente está sucediendo dentro de ti en ese momento. ¿Sientes miedo al fracaso? ¿Te sientes inadecuado? Al identificar estas emociones, puedes abordarlas de una manera más constructiva. Para practicar la atención plena, no necesitas horas de meditación. Puedes comenzar reservando solo unos minutos al día. Durante ese tiempo, siéntate en silencio y observa tus pensamientos y emociones. No trates de controlarlos o cambiarlos, solo obsérvalos. Esta simple práctica ayuda a aumentar tu autoconciencia, lo cual es el primer paso para comprender el origen de los comportamientos autosaboteadores. Con el tiempo, te darás cuenta de que, al volverte más consciente de tus reacciones automáticas, podrás interrumpir estos patrones antes de que causen daños. La atención plena, por lo tanto, es una manera efectiva de reconectarte con tu verdadero yo y empezar a transformar tu vida. ¿Cómo hacerlo? Intenta reservar 5 minutos al día para sentarte en silencio y observar tus pensamientos. No necesitas controlarlos ni eliminarlos, solo obsérvalos. La práctica de la meditación es un excelente camino para comenzar.
Puede parecer poco, pero esta sencilla práctica puede tener un enorme impacto en cómo reaccionas a los desafíos cotidianos. Otra herramienta poderosa para integrar tu sombra es la autoobservación. Cuando comienzas a prestar atención a tus acciones sin juzgarlas, puedes notar patrones repetidos. Por ejemplo, ¿has notado que reaccionas de la misma manera cuando te sientes amenazado o desafiado? Quizás siempre abandonas una tarea importante cuando las cosas se ponen difíciles, o evitas conversaciones importantes por miedo al conflicto. Estos patrones no son coincidencias, es tu sombra en acción. La autoobservación es una práctica esencial para entender cómo los patrones de comportamiento repetitivos afectan tu vida. A menudo, somos prisioneros de reacciones automáticas que hemos adoptado a lo largo de los años, sin darnos cuenta de su origen o impacto. La autoobservación consiste en adoptar una postura de curiosidad hacia uno mismo, observando cómo reaccionas en diferentes situaciones. ¿Qué desencadenantes activan ciertos comportamientos y cómo estas reacciones se repiten? La autoobservación no debe ser una práctica crítica ni punitiva. Por el contrario, es una oportunidad para mirarte a ti mismo con compasión y comprensión. Cuanto más observes tus comportamientos sin juzgarlos, más fácil será romper los ciclos de autosabotaje y adoptar acciones más conscientes y alineadas con tus objetivos. Por ejemplo, tal vez notes que, cada vez que estás a punto de alcanzar un objetivo importante, surge una sensación de ansiedad o duda que te lleva a procrastinar o evitar tomar decisiones. Este patrón puede estar arraigado en una experiencia pasada de fracaso o rechazo. Al identificar este comportamiento, puedes comenzar a investigarlo más profundamente, cuestionando sus raíces emocionales y buscando nuevas formas de responder a esos desencadenantes. Comenzar a observar cómo y cuándo ocurren estos comportamientos es crucial. Hazte preguntas como, ¿por qué me siento así? ¿O qué estoy evitando al procrastinar? Al responder honestamente a estas preguntas, puedes empezar a identificar los desencadenantes que hacen que tu sombra emerja. Esta autoobservación te permite distanciarte de los comportamientos automáticos y elegir una respuesta más consciente. La voz crítica dentro de nosotros es una de las armas más poderosas de la sombra. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando, no soy lo suficientemente bueno, siempre arruino todo o nunca lo lograré? Este tipo de pensamiento es exactamente lo que fortalece la sombra, haciendo que dudes de ti mismo y te sabotees. El poder del diálogo interno positivo suele ser subestimado, pero desempeña un papel crucial en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo reaccionamos ante el mundo. La voz interna crítica, que constantemente nos recuerda nuestros fracasos e inseguridades, alimenta el autosabotaje. Cuando te sorprendes repitiendo pensamientos negativos como nunca lo lograré o no soy lo suficientemente bueno, estás reforzando creencias limitantes que mantienen a tu sombra en control. Para romper este ciclo, es necesario reformular tus conversaciones internas. Esto no significa ser irrealmente optimista, sino adoptar una actitud más compasiva y alentadora contigo mismo. En lugar de decir nunca hago las cosas bien, puedes reescribir esta narrativa como estoy aprendiendo de mis errores y mejorando cada día. Pequeños cambios en el diálogo interno tienen un impacto profundo en cómo te sientes y actúas. El diálogo interno positivo crea una mentalidad de crecimiento, lo que te permite ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje en lugar de fallos permanentes. Con la práctica, esta nueva narrativa interior se fortalece y tu confianza aumenta. Gradualmente, notarás que los patrones de autosabotaje pierden fuerza a medida que tu diálogo interno se vuelve más positivo y empoderador. Para revertir este proceso, es importante practicar el diálogo interno positivo. Comienza a reescribir las historias que te cuentas a ti mismo. En lugar de decir, nunca termino las cosas, prueba con algo como, estoy aprendiendo a concentrarme y a terminar lo que empiezo. Pequeños cambios en la forma en que te hablas a ti mismo pueden tener un impacto profundo en tu autoestima y comportamiento. La repetición de este tipo de diálogo positivo ayuda a debilitar los patrones negativos y a fortalecer tu confianza. Uno de los mayores errores que cometemos es intentar reprimir o evitar emociones negativas como el miedo, la ira o la tristeza. Sin embargo,
estas emociones son parte de nosotros, y al ignorarlas, solo conseguimos que se intensifiquen. En lugar de luchar contra ellas, la aceptación radical consiste en acoger esas emociones y reconocerlas como legítimas. No hay nada de malo en sentir miedo o inseguridad. El problema surge cuando intentamos reprimir estos sentimientos y acaban manifestándose de maneras perjudiciales. La aceptación radical es un concepto poderoso que desafía nuestra tendencia común de reprimir o evitar las emociones negativas. A menudo, tratamos de evitar sentimientos como la ira, el miedo o la tristeza porque los consideramos inaceptables o incómodos. No obstante, estas emociones son una parte esencial de quienes somos, y cuando se reprimen, ganan fuerza y se manifiestan de manera perjudicial, frecuentemente a través del autosabotaje. La aceptación radical nos enseña a acoger todas nuestras emociones, sin juzgarlas ni tratar de controlarlas. Esto significa que, cuando te sientas ansioso o con miedo, debes permitirte experimentar plenamente esas emociones, sin huir de ellas. En lugar de ver estas emociones como enemigas, comienza a considerarlas como mensajeras, traen información importante sobre lo que está ocurriendo en tu mundo interior. Practicar la aceptación radical implica permitirte sentir tus emociones sin juzgarlas. Si tienes miedo de enfrentar un desafío, en lugar de criticarte, pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme este miedo? Tal vez esté señalando un área de tu vida que necesita más atención o cuidado. Al aceptar tus emociones en lugar de resistirte a ellas, las transformas en herramientas para el crecimiento, en lugar de obstáculos. Por ejemplo, sentir miedo antes de un gran desafío no es un signo de debilidad. Al contrario, es una oportunidad para preguntarte, ¿qué está tratando de enseñarme este miedo? ¿De qué tengo miedo realmente? Cuando acoges estas emociones y reflexionas sobre ellas, pierden el poder de dominar tus acciones. La aceptación radical ayuda a transformar las emociones negativas en herramientas de autoconocimiento, promoviendo una forma más equilibrada y saludable de enfrentar los desafíos de la vida. Parte del proceso de integrar tu sombra y superar el autosabotaje implica establecer metas que sean realistas y alcanzables. A menudo, el autosabotaje surge cuando estamos abrumados o intentamos dar un salto demasiado grande. En lugar de enfocarte en grandes objetivos que pueden parecer imposibles de lograr, divídelos en pasos más pequeños. Uno de los mayores factores que contribuye al autosabotaje es la definición de metas demasiado grandes que parecen inalcanzables. Cuando nos enfrentamos a un objetivo que parece fuera de nuestro alcance, es común que la sombra actúe, generando sentimientos de fracaso anticipado y, en consecuencia, procrastinación. Por eso, es fundamental establecer metas pequeñas y alcanzables para evitar el autosabotaje y construir una sensación de progreso. Dividir tus grandes objetivos en etapas más pequeñas y manejables ayuda a crear un sentido de logro y motivación. Cada pequeña victoria refuerza tu confianza y debilita el ciclo de autosabotaje. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto grande, en lugar de intentar terminarlo de una sola vez, establece pequeñas metas diarias o semanales. Esto hace que el proceso sea menos intimidante y más manejable. Por ejemplo, si estás trabajando en un gran proyecto, en lugar de intentar terminar todo de una vez, divide la tarea en pequeñas metas diarias. De esta manera, te sentirás más motivado para seguir adelante y no te dejarás dominar por la procrastinación o el miedo al fracaso. Cada pequeña victoria refuerza tu autoconfianza y debilita el poder del autosabotaje. Además, al alcanzar estas pequeñas metas, comienzas a construir un ciclo positivo de retroalimentación, donde el progreso logrado genera más motivación para continuar. Esta estrategia no solo hace que tus objetivos sean más tangibles, sino que también crea una base sólida para avanzar sin quedarte paralizado por el miedo al fracaso o la procrastinación. Recuerda, el éxito se construye paso a paso. Una parte importante del proceso de enfrentar la sombra es el perdón. A menudo, cuando notamos nuestros patrones autodestructivos, tendemos a culparnos por ellos. ¿Por qué siempre hago esto, o nunca voy a cambiar? Sin embargo, este tipo de pensamiento solo alimenta aún más el ciclo de autosabotaje.
El perdón personal es una herramienta poderosa para superar el autosabotaje. Cuando cometemos errores o caemos en viejos patrones, la tendencia es ser duros con nosotros mismos, reforzando la idea de que nunca vamos a cambiar. Sin embargo, esta actitud solo alimenta el ciclo de culpa y autosabotaje. Para romper este ciclo, es esencial practicar el perdón hacia uno mismo. Al adoptar este enfoque, reduces la presión sobre ti mismo y creas un ambiente interno más positivo, donde el aprendizaje y el crecimiento son posibles. El perdón hacia uno mismo no significa ignorar los errores, sino aprender de ellos sin aferrarse a la culpa. Esta práctica te libera para seguir adelante con más ligereza y coraje, listo para enfrentar los desafíos sin el peso del juicio propio. El perdón personal comienza con el reconocimiento de que somos humanos y, por lo tanto, propensos a cometer errores. En lugar de castigarte por no ser perfecto, comienza a tratarte con la misma compasión que le ofrecerías a un amigo querido. Si procrastinaste o no cumpliste con una meta, en lugar de criticarte duramente, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo hacerlo de manera diferente la próxima vez? En su lugar, practica el perdón hacia ti mismo. Entiende que todos tenemos una sombra y que el crecimiento personal es un proceso continuo. Cuando cometas un error, y lo cometerás, porque somos humanos, permítete aprender del error y seguir adelante. Cada paso en el camino del autoconocimiento es una oportunidad para crecer y convertirte en una versión más auténtica de ti mismo. A lo largo del video, hemos discutido cómo la sombra, ese lado oculto de nosotros, puede ejercer una influencia poderosa y silenciosa en nuestras vidas. Carl Jung nos enseñó que la sombra no es nuestra enemiga, sino una parte de nosotros que necesita ser reconocida e integrada. Cuando la ignoramos, encuentra maneras sutiles de sabotear nuestro progreso y bloquear nuestros sueños. Sin embargo, al aceptar y trabajar con esta parte de nosotros, podemos transformar esas fuerzas que antes nos detenían en poderosas aliadas para el crecimiento. Para comenzar a lidiar con la sombra, hablamos sobre la importancia de la atención plena. Este simple acto de observar nuestros pensamientos y emociones en el momento presente, sin juicio, nos brinda claridad sobre cuando la sombra está actuando. No se trata de controlar o eliminar estos pensamientos, sino de observarlos y comprenderlos. A partir de esa comprensión, comienzas a ganar autonomía sobre tus reacciones, permitiéndote actuar de manera más consciente y alineada con tus verdaderos deseos. Luego, hablamos sobre la autoobservación, una herramienta práctica y fundamental para identificar los patrones que nos mantienen atrapados en el autosabotaje. Al observar nuestros comportamientos de manera curiosa y sin crítica, podemos ver con claridad los ciclos repetitivos que nos perjudican. Estos patrones pueden parecer inofensivos a primera vista, pero una vez que los identificas, es posible romper con ellos y elegir nuevas formas de responder a los desafíos. Otro punto clave discutido fue el diálogo interno positivo. Nuestras palabras internas tienen un impacto profundo en cómo nos vemos a nosotros mismos y en las acciones que tomamos. Si constantemente nos criticamos y reforzamos la idea de que no somos lo suficientemente buenos, solo estamos alimentando la sombra y permitiendo que continúe saboteando nuestro progreso. Cambiar este diálogo por un lenguaje más compasivo y alentador es un paso fundamental para construir una autoestima más saludable y fuerte. Además, abordamos la aceptación radical, un concepto poderoso que implica acoger todas nuestras emociones, incluso las más difíciles. En lugar de tratar de suprimir o evitar sentimientos como el miedo o la inseguridad, debemos aprender a aceptarlos como una parte natural de nuestra experiencia humana. Al hacer esto, transformamos estas emociones en fuentes de autoconocimiento, lo que debilita el poder de la sombra sobre nosotros. También discutimos la importancia de establecer metas pequeñas y alcanzables, un método práctico para evitar el sentimiento de sobrecarga que puede activar el autosabotaje. Al dividir grandes objetivos en etapas más pequeñas, creas un ciclo de motivación y progreso continuo, lo que ayuda a construir confianza en tu capacidad para lograr lo que deseas. Por último, exploramos la práctica del perdón hacia uno mismo. Todos cometemos errores, caemos en viejos patrones o fallamos en nuestros objetivos de vez en cuando.
La diferencia está en cómo reaccionamos ante esos fallos. Si te permites perdonar y aprender de esos momentos, en lugar de castigarte, creas espacio para un crecimiento genuino. Esa compasión hacia ti mismo es lo que te permitirá seguir avanzando, incluso en los momentos más difíciles. A lo largo de este viaje, te darás cuenta de que integrar tu sombra y superar el autosabotaje no es un destino final, sino un proceso continuo de autodescubrimiento. No necesitas transformarte de una sola vez. Por el contrario, cada pequeño paso que des en la dirección del autoconocimiento, la compasión y la aceptación personal te llevará a una vida más plena y auténtica. Recuerda, todos tenemos una sombra, y no está allí para destruirnos, sino para mostrarnos lo que aún necesita ser acogido y transformado. Sé amable contigo mismo en este camino. Sigue observando tus pensamientos, celebrando tus pequeñas victorias y practicando la aceptación. Al final, el proceso de integración es uno de los viajes más hermosos que podemos emprender. Y cada vez que surja una dificultad, recuerda que es una oportunidad para crecer y conocerte aún más profundamente. Si has llegado hasta aquí, significa que estás cada vez más cerca de transformar tu vida y alcanzar tus objetivos. Al enfrentar tu sombra, ya has dado uno de los pasos más importantes hacia el autoconocimiento y la verdadera libertad. El viaje puede ser desafiante, pero cada momento de reflexión y cada descubrimiento interno te acercan a una versión más auténtica y poderosa de ti mismo. Sigue en este camino de crecimiento y autodescubrimiento. Recuerda, la sombra no es tu enemiga, sino una parte de ti que, cuando se integra, puede liberar tu mayor potencial. No te detengas aquí. Suscríbete al canal y sigue acompañando más contenidos que te ayudarán a transformar estos desafíos en combustible para el éxito. Juntos llegaremos más lejos.